Re FM. Resumen imposible. Mati Colombati te ordena las noticias en un país imposible de resumir. Maldita suerte. Una mirada crítica de una realidad absurda. Y ahí va, miércoles 24 de abril, el día después de la marcha universitaria, mucho para repasar. Por supuesto que no es lo único que está pasando en la Argentina, pero sí está todo muy atravesado. Y porque también creo que el gobierno sintió este golpe, entró toda, como se dijo esta semana también, porque hay definitivamente un impacto y también un proceso de explicación y de interpretación de lo que sucedió en curso, ¿no? Creo que todavía hay muchas cosas que no dimensionamos y que no sabemos hacia dónde va la masa y la energía que se generó en la marcha universitaria de hoy, y también con las limitaciones, ¿no? del momento político y de la construcción sobre esas demandas. Así que vamos a empezar a repasar, si les parece. Mientras ponen un like, un comentario, dejan en el comentario en YouTube qué les pareció, si estuvieron y qué opinan al respecto, mientras definitivamente se trató de la marcha más multitudinaria contra Milei, de las marchas más multitudinarias que recordamos en muchos años, realmente impactante. Oficialmente desde la policía porteña hablan de 150.000 personas. 150.000 personas yo creo que había en las primeras... En la plaza nomás. En la plaza nomás, ¿no? Es realmente 300.000 dijeron desde el escenario, según los organizadores, alrededor de 1 millón de personas participaron en todo el país. Después sucedía algo muy, muy impresionante, que es que no podías avanzar en un momento, no había forma de llegar a la Plaza de Mayo, y después cuando hubo como un cambio de turno, vos 5:30, 6 de la tarde te ibas, y la cantidad de gente que venía hacia la plaza, vos llegabas a esa hora. Sí, a mí me pasó exactamente ese, llegué al recambio. Mucha gente que salió de laburar claro, y fue para la plaza. Entonces hubo como gente que se fue y después, como si sumás las que se fueron más las que llegaron, entonces es incalculable el número de gente que realmente participó. Definitivamente fue enorme. De eso creo que no quedan dudas. Incluso se esperaba una multitud, se esperaba que fuera grande. Creo que incluso hasta los propios organizadores se vieron sorprendidos por el nivel de convocatoria, y bueno, y después por las características, ¿no? La transversalidad, con también un componente de bien federal, ¿no? Porque fue en absolutamente todo el país, en más de 70 ciudades. Por supuesto, el epicentro fue en Plaza de Mayo, ahí fue el acto central, la lectura del documento. Ahí se declaró que la educación es uno de los motores de la democracia, y ahora vamos a empezar a repasar qué se dijo. Después, desde las autoridades de la UBA, luego de la marcha, llamaron al gobierno a sentarse y a dialogar. Bueno, desde la Casa Rosada, sin embargo, insisten en que el tema está saldado. Hubo un intento como de desmerecer la movilización, o de, para mí de manera inútil, tratar de incluir esta movilización en el relato libertario de es la libertad contra la casta. Ayer eso, cualquiera que haya visto 2 videos de lo que fue, ni siquiera había que ir, cualquiera que vio 2 videos de lo que fue la marcha sabe que ahí había algo que excede al relato con el que Milei se siente más cómodo, que es confrontando con la política, con los sindicalistas, con los piqueteros, con las instituciones, con el sistema. Ayer eso estaba totalmente desbordado. ¿Había dirigentes políticos? Sí. ¿Había dirigentes sindicales? Sí. ¿Había dirigentes de organizaciones sociales? Sí. ¿Había partidos políticos? Muy por detrás y totalmente desbordados por un reclamo social, ¿no? El momento del himno en la plaza, antes de la lectura del documento, creo que fue uno de los momentos más emocionantes. Lo escuchamos. Realmente muchísima gente cantando el himno en la plaza. Momento muy emocionante. Creo que en ese momento vi varias personas llorar. No sé si les pasó, si estaban. No llegué yo para eso. Fue así como hubo varios ahí que en ese momento se sintió ahí como la piel de gallina, ¿no? Piel de gallina. Y sí. Bueno, pasemos ahora a los discursos, ¿no? Sobre el escenario, ahí montado en Plaza de Mayo, habló entre otros el secretario general de FEDUN, de la Federación de Docentes Universitarios, Daniel Ricci. Le exigió a Milei que escuche el reclamo, destacó el rol de la universidad pública. Le pedimos al presidente que no dialogue solo con Conan, dijo. A ver. Los hijos de los trabajadores solo pueden ascender socialmente en la universidad pública.
Por eso, también acá están las expresiones de todos los partidos políticos, radicales, peronistas, socialistas, más de izquierda, más de derecha, porque todos defendemos en heterogeneidad la universidad pública. Y le decimos, señor presidente, con todo el respeto, que no dialogue solo con Conan, tiene que dialogar con todas las expresiones de los argentinos. La patria se construye con todos. Los universitarios venimos a abrazar a todos los argentinos, decirles que la universidad pública está acá porque no queremos un país que solo sea para que se exporten commodities, que se exporte en el norte los minerales, en el centro los alimentos y en el sur la energía, y que solo 4 o 5 empresarios transnacionales que se beneficien. De la universidad decimos que queremos procesar y queremos que la materia prima se convierta con el desarrollo científico y tecnológico en la inclusión social para todos los argentinos. Queremos que todos los argentinos tengan trabajo y con salarios dignos. Bueno, ahí Por está eso- entonces el secretario general de FEDUN, el momento bueno. Conan de la tarde, ¿no? Del discurso. Muy bueno, ¿no? Y Muy con también, como dirigente también, una convocatoria a algo más amplio y más allá de el conflicto puntual del gobierno con las universidades, que ya ahí plantea un modelo productivo, ¿no? De inclusión. y Sí, demás. no quedarse en la baldosa, digamos. Exacto. Después habló la presidenta de la FUBA, Piera Fernández de Piccoli, consideró un retroceso para la economía del país la falta de financiamiento en las universidades públicas. El desfinanciamiento de la universidad y el sistema científico va en desmedro de los declamados objetivos de lograr el crecimiento económico. Es un retroceso para la economía del país que puede tener en las exportaciones basadas en la economía del conocimiento un sustento significativo. Gracias a su sistema universitario y científico, Argentina es el primer país de América Latina en investigación, desarrollo e innovación. En este país se fabricó uno de los 10 reactores de energía más importantes del mundo. Entre 2018 y 2022, la producción de software generó 19.500 millones de dólares. Más de 100 nuevas empresas en biotecnología han puesto al país también en el primer puesto de América Latina. Gracias a la investigación aeroespacial en la universidad pública, Argentina es uno de los 10 países que tienen capacidad para diseñar y producir satélites. Defendemos el acceso a la educación superior pública como un derecho. Creemos en la capacidad igualadora de la educación pública y gratuita, en el poder transformador de la universidad como formidable herramienta de movilidad social ascendente. Bueno, hay parte de la lectura del documento. Recomiendo después que lo busquen, está disponible en distintos portales. El documento final, ¿no? Del reclamo, la universidad pública, base de la democracia y el desarrollo social, es el título. Bueno, básicamente explica ahí las razones centrales que originaron este reclamo. Después, por supuesto, sobre esto, todas las interpretaciones y cómo también en la marcha confluyeron sectores que por ahí también se acercaban a reclamar y a protestar o incluyendo en el reclamo el estado de situación general, ¿no? Desde el punto de vista de la discusión sobre la universidad pública, la educación pública y, por supuesto, también el estado de situación de cosas más allá de esta discusión puntual. Bueno, la marcha se sintió en todo el país. Realmente impresionante la de Córdoba. También realmente impactante la de Córdoba. Gente que en Córdoba me decía, había más gente que cuando salimos campeón del mundo. No tengo la posibilidad de confirmarlo, No. pero realmente la comunidad universitaria en Córdoba y su historia con la Universidad Pública Nacional, bueno, La cuna es de la enorme, universidad, ¿no? La Exactamente. primera universidad. Por eso se le dice la docta. Eso. Bueno, Santiago del Estero también,
en la Patagonia, en Rosario, en todas partes realmente. Y circuló, por supuesto, mucho en redes sociales. Creo que todos en las últimas horas estuvimos scrolleando Twitter, Instagram y hemos visto imágenes, drones, vuelos, fotos aéreas de todo tipo que demuestran la magnitud de la marcha, no solo en la ciudad, sino en todo el país. Hubo una muy particular, yo le pido disculpas a los que están escuchando por radio, pero en Chaco, de cómo confluyen también el mundo de los trabajadores, el mundo de los estudiantes, con la movilización, pasando por una obra en construcción y los albañiles desde el techo saludando la movilización. Esto fue en Chaco, estaban los tipos allá arriba con los casquitos amarillos, Sí. Celebrando, ¿no? Desde arriba del edificio en construcción, la movilización de la comunidad universitaria que pasaba, ¿no? Nada me por abajo. emociona más. Hermoso momento. Sí, Muy lindo. Sí, sí. También en otras partes del mundo, ¿eh? En Barcelona, en España, hubo una movilización enorme. Grosa Sí. en Barcelona, sí, sí. Muchos grosa. argentinos, obviamente, que están viviendo en Viviendo Barcelona, que se movilizaron ahí con banderas argentinas, con carteles. Los carteles fueron también protagonistas de la jornada, Total, ¿no? sí. Había mucho ingenio puesto en carteles, en mensajes. Bueno, pero realmente una multitud en todas partes, para donde miraras, Sí. había gente por todos lados, en todas partes del país y también del mundo. Quiero escuchar algunos testimonios, que me parece lo más destacado, en definitiva también, qué dijo la gente que fue a la marcha. Hay uno que destacamos de una abuela y un nieto, a ver qué dicen. ¿Cómo están? ¿Cómo es tu nombre? Yolanda, ¿Por qué estás hoy acá? apoyando la educación pública. Yo tengo mis hijos que tuvieron educación universitaria, son profesionales y bueno, hay que apoyar la educación estatal. ¿Él quién es? ¿Cómo? ¿Él quién es? Mi nieto, para que él también sirva de apoyo, ¿eh? Espero que él también vaya a la universidad. Mira, ¿Cómo es tu nombre? Bautista, Bautista, ¿cuántos años tenés? 16. Bueno, estás pronto a ir a la universidad. ¿Por qué estás hoy acá? Y porque vengo a defender algo que próximamente voy a tener que recurrir porque, bueno, mi economía no me permite una universidad privada. Yo creo que es un derecho la educación pública y que la recorten así como la recortan, la verdad que no me parece. Bueno, me imagino que es muy emocionante venir acompañado de tu abuela a esta manifestación. ¿Qué sentís vos? Siento emoción y bueno, es de las primeras marchas que voy y bueno, y poder hacerlo con ella que sabe, o sea, mucho de historia y ha vivido, bueno, muchos gobiernos acá en la Argentina, bueno, es muy lindo compartir con ella. Muchas gracias. Y todos los gobiernos, vine de España en el 51, así que pasé la revolución libertadora. ¿Crees que el gobierno va a escuchar el reclamo hoy? Ahí estaba el diálogo entre la nieta, el nieto, la abuela, el nieto. Primera marcha, ¿eh? Primera marcha y muchos ayer, primera marcha, también. Sí, sí. Uno era Muchos notable. primerizos. Era notable cómo observabas en el comportamiento de la movilización que había muchos que no habían marchado en su vida y que incluso lo decían, se escuchaban los diálogos. Y yo tuve la posibilidad de charlar por hacer algunas entrevistas y demás, con gente que decía, no es la primera marcha que vengo, es la segunda marcha que vengo. No soy de marchar, pero en esta tenía que venir. No había como una cosa de... bueno, se vio en las imágenes, ¿no? La multitud y la magnitud de la movilización así lo demuestra, que había mucha gente que por lo general no marcha. Una interpretación que se hace también, sobre todo desde el gobierno, es que esta era una marcha de progres, ¿no? O una forma también como de bajarle el precio al reclamo. Bueno, es la clase media. Ojo con aglutinar a la clase media y darle razones para salir a la calle a reclamar. Ojo, porque a lo largo de la historia suele ser problemático eso para los gobiernos, sobre todo en un proceso de ajuste brutal como el que estamos viviendo. Ahora, definitivamente quien haya participado en la movilización sabe que no era solo clase media. Sabe que ahí no había solamente la clase media que sale cuando le tocan sus privilegios. O progres, o ni hablar zurdos, ¿no? Si todos esos fueran zurdos, qué bien le irían las elecciones al frente de izquierda. Había de todo, realmente. Encontré en ese sentido, circulando en las redes, un testimonio de... Esto fue en Córdoba, en la Marcha Universitaria de Córdoba. El líder de la columna de carreros y cartoneros de la cooperativa La Esperanza, reconociendo ahí también por qué es importante el valor de la educación que anhelan para sus hijos y nietos. ¿Se escucha? Yo soy Carlos Andrada, presidente de la cooperativa La Esperanza de Carreros de Córdoba.
Bueno, el motivo es muy de corazón y tenemos hijos, tenemos nietos que han sido muy excluidos y hoy sentimos que lo están expulsando de un sistema educativo gratuito y libre y creemos que este presidente está chapa porque no puede hacer eso, al contrario tiene que formar universitarios, chicos que tengan realmente condiciones para poder discutir y sacar adelante este país, que creo que con el estudio vamos a salir, si no vamos a volver al tercer mundo, no sé a qué mundo. Bueno, ahí estaba, ¿no? Esto fue en Córdoba y testimonios como estos de laburantes, de todo. Había trabajadores, estudiantes, ¿no? Y confluían ahí esos mundos en la marcha. ¿Cuál fue la reacción del gobierno? Muchos retweets y muchos me gustas de Milei, videos de TN subidos por la cuenta Agarrá la Pala y todo ese tipo de posteos sobre el rating de su última cadena nacional en comparación con qué rating tenía ahora la marcha en la tele, artículos de Clarín, burlas de trolls libertarios contra las organizaciones políticas de izquierda que fueron a manifestarse, todo ese tipo de posteos con evidentemente una interpretación muy particular de lo que ahí sucedía, muy parcial, una negación, una construcción muy propia, como suele hacer Milei, de la realidad, ¿no? Una autoconstrucción, una especie de realidad paralela, ¿no? En la mayoría de las publicaciones está, obviamente, la agresión, la falta de respeto, continúa en ese discurso violento hacia quienes se manifiestan en su contra. Reposteó incluso a un usuario que dijo que la plaza estuvo llena de castas, sindicalistas y progres. Bueno, y sobre el final del día, una imagen de inteligencia artificial de un león tomando en una taza lágrimas de zurdo, dice la taza. Apeló a ese posteo en ese tono también canchero, agresivo, la inteligencia artificial como herramienta, ¿no? Permanente de construcción. Sí. No sé si sigue teniendo el mismo impacto que al principio, ya me parece que pierde fuerza también. Claro, él mismo como un león tomando lágrimas de zurdo y la inscripción, quien quiere oír, que oiga. Y bueno, por supuesto que hay definitivamente una interpretación muy sesgada, además de la reacción y que demuestra una inmadurez, no solo política, sino personal, sí. Muy grande, pero si realmente va a considerar, en serio, digo, porque además es muy importante en la historia en general ver cómo los gobiernos interpretan las movilizaciones en contra. Sobre todo las primeras, ¿no? Cómo se planta, ¿no? Me recordaba la de Néstor Kirchner, la primera movilización en su contra fue la de Bloomberg y sí, un reclamo, ¿no? que social fuerte, muy grande, muy fuerte. ¿Cómo interpretó el gobierno? ¿Cómo Cristina tuvo que interpretar las primeras movilizaciones? La 125, el conflicto con las agropatronales y demás. ¿Cómo se reordena políticamente un gobierno frente a las primeras manifestaciones fuertes en contra? Sobre todo porque hasta ahora las que tuvo Milei eran muy relevantes, pero bien sectoriales, ¿no? Entonces, una reacción sindical muy de entrada de la CGT y las centrales sindicales. Podemos incluir ahí también el 8M, una movilización feminista en todo el país, la del 24 de marzo también, pero definidas, identificables en sectores, ¿no? Esta fue tan grande, transversal, y con tantos componentes distintos entre sí, que incluían los distintos sectores que confluían en la movilización, que es verdaderamente determinante para el futuro del gobierno cómo va a interpretar esta movilización o lo que a partir de acá se genere. Por supuesto que esto no termina acá, no termina ayer ni termina hoy, pero cómo reaccionan los gobiernos frente a las movilizaciones en contra, bueno, empiezan a darte pistas también de cuál va a ser el tono del gobierno. Si va a profundizar, si va a decidir ignorar, decir son todos zurdos y profundizo, posiblemente empiece a encontrar límites por fuera de lo que ayer fue la marcha universitaria también, ¿no? No, sobre todo puntualmente con el tema de las universidades nacionales, porque verdaderamente hay un límite concreto en la cuestión presupuestaria. ¿Qué quiere decir esto? Que si no se modifica algo, si no se resuelve algo, esto va a ser va a ir en un increyendo, bueno. El problema que origina, profundo. Claro, exacto, el problema que origina la marcha, que es la falta de presupuesto en las universidades, eso existe todavía. Sí. Eso no se modificó. Se va a ver plasmado, digamos, en este caso. Hay políticas que a veces a uno le quedan más lejos, más difíciles de entender. Esto va a quedar plasmado de manera patente. Pasemos ahora a qué dijo la política, la oposición, que también participó
Axel Kicillof dijo que la marcha universitaria le recordó su paso por la educación pública también, dijo que asistió un pueblo entero, que reconoce la legitimidad de Milei, pero que ataca a la universidad, la cultura y la industria. Escuchamos. No, es una cosa, la verdad que impresionante, creo que es un pueblo entero, porque son marchas muy, pero muy representativas de un sentimiento que forma parte de nuestra historia, de nuestra cultura. En mi caso, bueno, en el Devero, la educación pública, la escuela pública, yo fui a un secundario de la universidad, después cursé mis estudios, terminé la licenciatura, hice el doctorado, profesor universitario. La verdad que más allá de que uno acá, lo digo porque estamos defendiendo lo que nos permitió llegar a donde llegamos, como todos los que están acá, y también a eso se le agrega pelear por un futuro mejor. Así que me parece que acá está la lucha de los universitarios y reflejado acá lo que significa para nosotros la cultura, el cine nacional, lo que significa una historia y una tradición que, bueno, se obtuvo con la lucha de un pueblo, se defiende de esa misma manera. Gobernador, y también saludar a Magario del otro lado, Melina. Bueno, ahí estaba entonces Axel Kicillof participando en la marcha, estaba ahí acompañado por la vicegobernadora Magario, bueno, por funcionarios, intendentes y referentes políticos también de la provincia de Buenos Aires. Reapareció públicamente Sergio Massa, dijo que estaba ahí para acompañar a sus hijos, no habló mucho, tuvo pequeños contactos con la prensa, y al ser consultado si había advertido esto en el debate, se lo preguntaron desde Corta, mandó básicamente a ver YouTube y Google. A ver. Sergio, ¿por qué estás acá? Acompañando a mi hijo, a mi hija y a los rectores de las universidades y a los pibes. ¿Lo advertiste en el debate esto vos? Alcanza con mirar YouTube y Google. Bueno, de esa forma tuvo pequeños contactos con la prensa muy al paso. Sergio Massa, que estaba ahí, según dijo él, simplemente acompañando a sus hijos. Quería salir del foco, él decía que no era él el protagonista, sino los rectores y los estudiantes. Difícil, porque es la primera aparición de Massa después de mucho tiempo, ¿no? Sí, pero además después vos revisás sus redes y los videos y los contenidos que prepararon, la participación de él, aunque sea de esa forma, medio en segundo plano, es una reaparición. Obvio. ¿No? Y es un mensaje en sí mismo. También Martín Lustó, otro de los dirigentes que participó, presidente de la Unión Cívica Radical, dijo que cuesta pensar que hay un gobierno que pone en riesgo la educación y apuntó contra Milei por atacar la universidad y decir que la educación pública es adoctrinamiento. La universidad pública, la educación pública es lo que nos hizo como sociedad. Es lo que vertebró toda nuestra sociedad. Una sociedad que tiene movilidad social o tuvo movilidad social, es una sociedad de clase media, lo que nos diferenció del resto de otros países que le costó mucho llegar al nivel que teníamos que hemos llegado a la Argentina. Y eso hoy está en riesgo. A veces nos cuesta pensar que hay un gobierno que pone en riesgo porque son acuerdos democráticos o acuerdos sociales que traemos desde hace mucho tiempo, pero hoy está en riesgo. Está en riesgo cuando un presidente ataca a la universidad, está en riesgo cuando ataca la libertad de la universidad, está en riesgo cuando dice que no le gustaría que hubiera universidades o que le parece que la educación pública es adoctrinamiento. Ahí estaba también el radical y otro radical, la pasó un poco peor, Rodrigo de Loredo, en Córdoba, el diputado nacional, fue a la movilización en Córdoba y los estudiantes lo escracharon cuando intentaba acercarse a la movilización. A ver. ¡Hijo de puta! 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 Bueno, muy fuerte, ¿no? La reacción de quienes estaban en la movilización cuando llega ahí Rodrigo de Loredo. Andate culiao, le decían. Sí. Andate con Milei, le gritaba uno. Claro, cuando uno observa el comportamiento objetivamente de Rodrigo de Loredo frente al gobierno nacional, es de una colaboración permanente en todo lo que puede, incluso, y lo ha dicho él, aunque los meen, los puteen, los traten de putita del peronismo, hacen todo lo posible para colaborar, dice Rodrigo Loredo. Claro, después difícil, en el discurso dice otra cosa, ¿no? Pero en los medios. No, pero justamente eso dice, y es bastante obvio, intenta colaborar con el gobierno. Ahora, es muy difícil disociar esa colaboración con decir, no, bueno, estoy tratando de ayudar, pero en esta no. Claro, la gente ahí se ve que detectó
que ese espíritu colaborativo al extremo de Rodrigo Loredo también tiene que ver con el ajuste en las universidades. Y esto es diferente a los scratches, ¿no? Yo no estoy muy de acuerdo con el tema de los scratches en general, ni para un lado ni para el otro me parecen espantosos. Ahora, esto es mucha gente diciéndole a un dirigente político, che, capaz que no está bueno que estés acá. Bueno, y es parte también de las expresiones que suceden en una marcha, ¿no? Ese tipo de cosas. No es que lo fueron a escrachar a la casa ni nada de eso. No, por eso. Bueno, también la izquierda participó, obviamente. Escuchemos a Miriam Bregman, dijo que toda esta fuerza ahora hay que ponerla al servicio de otras peleas, como las que tienen que ver con la ley bases y el DNU. Estoy orgullosa egresada de la educación pública, veo esta marcha como una cita de honor y me parece que también deja una incógnita muy grande. Mira, nosotros en el Congreso estamos tratando la ley bases que tienen las privatizaciones de muchas empresas públicas, estamos tratando la ley fiscal que aumenta el monotributo, que incorpora nuevamente ganancias para los trabajadores, estamos tratando leyes que atacan claramente a la educación, como es la reforma laboral que propone el radicalismo. Y cuando vos ves toda esta fuerza, decís, si esto estuviese en la puerta del Congreso, esas leyes no se podrían tratar. Todas esas leyes que atacan los derechos del pueblo trabajador no podrían ser tratadas. Por eso mi convocatoria, mi reflexión a partir de hoy es que esta fuerza no se puede perder y que hay que ponerla al servicio de todas estas peleas que tenemos, porque realmente lo que se está cocinando ahí adentro, entre gallos y medianoche, en reuniones ocultas que me dijeron que estaban siendo ahora, con toda esta movilización había funcionarios negociando con los legisladores en el Congreso. Esas leyes no pasarían, ni un minuto durarían si toda esta fuerza la volcáramos también a protestar contra eso. Bueno, ahí estaba Miriam Bregman. Movilizó también el sindicalismo, ¿no? La misma movilización estaba Miriam Bregman y la CGT, las tres centrales, ¿no? Las dos CTA también, organizaciones sociales. Bueno, la CGT puso además de esta forma en marcha la nueva etapa de su plan de lucha contra el gobierno de Javier Milei, que tiene sus siguientes puntos fuertes: el 1 de mayo con una movilización en el Monumento al Trabajo, en Paseo Colón, Independencia, y el 9 de mayo con un paro general de 24 horas. El de ayer fue el primer paso para la CGT también de ese plan de lucha. Próximo entonces, 1 de mayo, movilización al Monumento al Trabajo. Además, la CGT consideró, por otro lado, que el diálogo con el gobierno quedó roto luego de la cadena nacional de Milei, ratifica ese paro del 9 de mayo y rechaza también el capítulo laboral de la ley de bases que se está discutiendo por estas horas. Bueno, entre otras reacciones del gobierno a la marcha estaba la bomba de humo de las auditorías. Vos revisabas ayer, era permanentemente hablar de auditorías. Sí. El lunes hubo un comunicado del Ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Petovelo, que había dicho básicamente que ya está la plata, que ahora hay que auditar y fiscalizar el gasto de las universidades mediante la Subsecretaría de Políticas Universitarias. Dice, lo vamos a auditar nosotros. Bueno, el subsecretario de Prensa, Javier Lanari, que es como el adornito B, dijo que la educación pública no está en discusión, que lo que está en discusión son las auditorías, el adoctrinamiento, los curros, etcétera, ¿no? Esta cosa, una nube de palabras que ha elaborado el gobierno en este conflicto. Y entonces, ¿quién sale? Sale la AGN a aclarar que la auditoría le corresponde y le pide además al gobierno financiar la educación pública. Desde la cuenta oficial de la Auditoría General de la Nación se expresaron sobre los controles en el gasto que el gobierno nacional pretende ejecutar en las universidades. En la cuenta de Twitter, Presidencia AGN, dice que no es una opción para los gobiernos discutir si la educación pública se financia o no, ya que la gratuidad se establece por Constitución. En el artículo 75, inciso 19, se establece la gratuidad y equidad de la educación pública estatal. Eso está en la Constitución, te puede gustar más o menos, pero si no tenés que reformar la Constitución. Sí. Y de todos modos aclaró que eso no quiere decir que el Poder Ejecutivo carezca de control. Ahí hay una discusión, de todas formas, sobre la autonomía y quién debe hacer el control. Pero dice, ya es la AGN el órgano con competencia para realizar el control externo de las universidades nacionales. Le está diciendo al gobierno, si alguien desde el Poder Ejecutivo Nacional tiene que hacer una auditoría, somos nosotros, no ustedes desde la Subsecretaría de Políticas Universitarias. El Congreso Nacional es quien dispone qué, cuándo y a quiénes se audita a través del Plan Anual de Auditoría que aprueba la Comisión Mixta Revisora de Cuentas con cada ejercicio presupuestario, es lo que señalaron desde la AGN. Bueno, hasta ahí entonces todo lo que dejó la marcha universitaria. Después, por supuesto, esto ya es ahora se abre un escenario que no sabemos, ¿no? Es un proceso de análisis en caliente, en curso. No se cierra en la marcha. Me parece más un punto de largada que un punto de llegada.
La marcha universitaria fue enorme. Pocos registros en la historia reciente de semejante magnitud. La primera durante el gobierno de Milei, que incluye a tantos sectores en un mismo reclamo. Transversal, federal, con un componente de clase media notable, pero también policlasista. Universidad de los Trabajadores fue el canto que más se escuchó. Fue una reacción en defensa de una identidad nacional. Eso es la educación pública y la universidad en la Argentina. Pero es también un mensaje de advertencia sobre los límites que tiene el fundamentalismo de mercado. Es una respuesta social. Es una sociedad que hoy está por encima de la conducción política, que la desborda, mientras la oferta está difusa, ordenándose sobre un sistema en ruinas. Y sobre esa transversalidad tal vez deba ordenarse la política, veremos. Pero definitivamente es una de esas marchas históricas. El día que Milei pierda el poder, que ya no sea presidente, porque eso en algún momento va a pasar, aunque Milei crea que la historia empieza y termina con él, la marcha universitaria va a ser recordada como el principio de algo, que hoy todavía no sabemos bien qué es. ¿Qué va a pasar ahora con eso? Es imposible saberlo. En la sobreinterpretación natural y veloz se mezclan, tanto a favor como en contra, el deseo y la voluntad de querer encontrar acá algo determinante. Pero la marcha universitaria, más allá de qué significa a partir de ahora, sin lugar a dudas fue un hecho político relevante. De mínima esto pone bajo cuestión las ideas absolutas de que la sociedad votó esto y ya está. Esta es una parte de la conversación que es, no, ya está, la gente eligió. Bueno, no. La vida democrática y el ejercicio de gobierno es mucho más que ganar una elección. Y ayer quedó claro. Después estarán, por estas horas hay muchas definiciones en las que es difícil no caer, de ver esto como un punto de inflexión, como el despertar de una sociedad, como el principio de cambio. Ahí veremos, ¿no? Ahí es donde empieza a jugar más el deseo y la voluntad, que es lo que efectivamente sucedió. Por ahora es eso, pero sí es relevante. Y es relevante políticamente, es muy relevante políticamente, el ánimo y las emociones. Son muy relevantes en la política. Lo que genera participar de una marcha así, ver que eso sucede y el efecto político que eso tiene. Hay algo de encontrarse en la gente, lo que charlábamos más temprano, encontrarse en la calle con tanta gente y con ese componente de transversalidad, que es romper la burbuja, que a veces te lleva a pensar que pues, debe ser cierto que la gente quiere esto y la gente banca, ¿no? Romper un poco la dinámica de estar solo y loco, ¿no? Decir, che, soy el único que no está de acuerdo. Bueno, no. Hay un montón de gente muy distinta a vos participando también de un mismo reclamo. Y por último, hablamos mucho de esta marcha por su transversalidad. Se encuentran entonces en el reclamo sectores y personas muy diferentes entre sí. Incluso muchos votantes de Milei, porque lo sabía, y porque todos vimos en nuestras redes sociales algún posteo en el que dijimos, ¡apa, mirá! ¿No? Como, mirá quién apareció. Eso nos sucedió a todos, creo. Tal vez mañana volverían a votarlo, pero dicen con esto no te metas, no lo sabemos. Ahora, sobre esa transversalidad, tal vez deba ordenarse la política, la oferta política, ¿no? Bueno, si destacamos tanto la transversalidad de una movilización, tal vez es momento, me imagino para algunos sectores de la conducción política, de pensar en ofertas políticas más transversales, ¿no? Veremos, es apenas una hipótesis por estas horas. Bueno, mientras tanto, y cambiamos de tema rápidamente, porque me parece que lo central es todo lo que tiene que ver y lo que dejó la marcha universitaria, se postergó un día al menos el tratamiento en comisiones de la ley de bases, de la ley ómnibus o la ley minibús que está mandando el gobierno mientras sigue negociando con los opositores más amigables, sin lograr todavía el consenso clave para puntos como la reforma laboral o las privatizaciones. Martín Menem tuvo que postergar el tratamiento que estaba inicialmente previsto para este miércoles para continuar con las conversaciones informales que estaban teniendo en estos días y en estas semanas. El proyecto tiene 346 artículos, incluye la reforma laboral. El gobierno apunta a tener la ley aprobada para el martes próximo y llegar ya cuanto antes al Senado para avanzar también. Bueno, este jueves se buscaría dar dictamen, además, en paralelo al paquete fiscal, que también es parte de la negociación, sobre todo con los gobernadores, para avanzar en la ley bases. Y sobre el DNU, ¿no? Lo que todavía articula en gran medida la desregulación total de la economía que estableció Milei,
La Corte le volvió a dar una buena señal al gobierno. Le da tiempo al gobierno. El máximo tribunal rechazó un persaltum presentado por el constitucionalista Andrés Gil Domínguez contra el DNU 7023 de Milei. Consideró que no hay causa detrás y que la situación no tenía la gravedad suficiente como para evitar los pasos procesales formales. Básicamente le está dando tiempo. Es la tercera vez, esta es la tercera oportunidad que la Corte Suprema evita pronunciarse sobre el DNU. Ya había rechazado el pedido del gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, de otro abogado, Rizzo, y ahora llega el rechazo a este pedido de Andrés Gil Domínguez. Mientras tanto, veremos qué pasa. Rosati, Rosenkrantz, Makeda y Lorenzetti tienen pendiente la declaración de inconstitucionalidad del capítulo laboral del DNU, algo que viene pidiendo la CGT. Ya la denuncia que presentó la CGT ante el Poder Judicial ya tiene un fallo a favor, que es el de la Cámara Nacional de Trabajo, que suspendió toda la estructura, todo el apartado laboral del DNU. Hay que ver qué decide sobre eso la Corte Suprema. Me parece que hasta ahí estamos bien con lo que ha sucedido en las últimas horas en la Argentina. Pasemos al mundo, Francesa. Y viajamos a Estados Unidos, donde el Senado aprobó ayer el paquete multimillonario de ayuda a Ucrania, Israel y Taiwán, que ya tenía desde finales de la semana pasada el visto bueno de la Cámara de Representantes después de varios meses de parálisis, ¿no? De bloqueo, principalmente por parte de congresistas republicanos. ¿De qué estamos hablando? De 95 mil millones de dólares en total, más de 61 para el gobierno de Volodymyr Zelensky, más de 26 para el gobierno de Benjamín Netanyahu y más de 8 para Taiwán, para contrarrestar, según los planes estadounidenses, el avance de China en el Indo-Pacífico. Esto sucedió ayer, y ayer también Amnistía Internacional divulgó su informe anual sobre el estado de los derechos humanos en el mundo, en este caso en el mundo de 2023, en el que denuncia el doble rasero en la respuesta de la comunidad internacional a la guerra israelí contra la Franja de Gaza, como lo muestra, por ejemplo, y así lo destaca la ONG en su informe, el suministro de armas a Israel que se utilizaron para cometer violaciones de los derechos humanos, y como lo muestra también el uso que viene haciendo Estados Unidos de su veto en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para frenar resoluciones que permitirían un alto al fuego. Mientras tanto, están aumentando las tensiones en los campus universitarios estadounidenses con protestas pro-palestinas y en contra de la guerra israelí, y de esto vamos a estar hablando justamente hoy. ¿Qué onda el clima? Bueno, recordamos